La fe de Jesús, un curso bíblico que te ayudará a conocer las verdades básicas y principales de la palabra de Dios. La fe de Jesús. Estamos en nuestra séptima lección y hablaremos del tema más importante de la Biblia, el tema de la salvación de la humanidad. Un noble romano era perseguido por sus enemigos. Para salvarlo, uno de los siervos que lo amaba mucho cambió sus vestidos. En la noche, sus perseguidores lo capturaron y lo mataron, pero él salvó su vida. Lo mismo hizo Jesús. Se vistió con nuestras vestiduras de injusticia y se dio a sí mismo por nosotros. Lección número 7. Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Primera pregunta. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? En Romanos 5:12 y 6:23 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La respuesta entonces es la muerte. Pregunta número 2. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Jeremías 2:22 nos dice: Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces la respuesta es no puede el hombre por sí mismo. Esto significa que podremos estar bien con los humanos, vestir bien, ser las personas más atractivas o buenas, pero si no hay arrepentimiento y confesión de pecados, estamos sucios en nuestro corazón delante de Dios. Siguiente pregunta. ¿Cómo se encuentra el hombre delante de Dios como pecador? Pues en Romanos 3:23 dice: Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo nos encontramos los seres humanos? Destituidos, apartados de la gloria de Dios. Pregunta número 4. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? En Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue el regalo que Dios dio? Entregó a su Hijo Jesucristo como sacrificio en la cruz. Donó a Jesús a la humanidad. ¿Cómo describió Jesús su misión? En Lucas 19:10 dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú o yo estábamos perdidos, Jesús nos vino a buscar para salvarnos. Por lo tanto, la misión de Jesús fue salvar todo lo que estaba perdido, la humanidad. ¿Cometió Jesús algún pecado? En Hebreos 4:15 y Primera de Juan 3:5 dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Cometió Jesús algún pecado? Sin lugar a duda, no. A diferencia de Jesús, María, su madre, sí venía de las tribus de Israel, de padre y madre, que nacemos del pecado,
Por lo tanto, ella sí fue considerada de naturaleza pecaminosa como nosotros los cristianos, solo que fue justificada por la fe en el Señor Jesús. Y fue ella solo un instrumento divino para que el Señor Jesús viniera, se encarnara y naciera en este mundo. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? En Isaías 53, del 3 al 7, y Juan 1:29 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La respuesta entonces es muriendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, simbolizado en todos los sacrificios del santuario terrenal, Jesús entregando su vida por la humanidad. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Primera de Corintios 15, 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La respuesta es la resurrección de Jesucristo. ¿Qué debo hacer? Número 1. Creer en Jesús. Hechos 16, 30 al 32 dice: y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Número 2. Aceptarlo como único Salvador. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Número 3. Abrirle la puerta del corazón. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si un niño cae en un precipicio, su padre seguramente hará todo lo posible por sacarlo. Si el niño es raptado, su padre pagará cualquier suma por rescatarlo. Si está enfermo, contratará el mejor médico y comprará todas las medicinas. Dios perdió a sus hijos. Estos cayeron en el abismo del pecado. Fueron raptados por Satanás, quedaron enfermos por el pecado, pero Dios, como un buen padre, tomó las medidas para salvarlos. La redención de la humanidad costó nada menos que la sangre preciosa de Jesús. Esa sangre que nos compró, nos redimió y nos salvó. El plan de salvar al hombre es un plan de amor. Consistía en que Dios daba a su Hijo. El Hijo venía a buscar lo que se había perdido
y daba su vida como precio del rescate por el pecador. Jesús es el único y suficiente Salvador. Si estamos enfermos, podemos elegir cualquier médico, incluso cambiar de facultad. En la enfermedad del pecado, solo el médico que puede salvarnos es Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos que no sea en el nombre de Jesús. Somos salvados gratuitamente por la gracia de Dios. Ningún tesoro podría pagar el don de la salvación. Por eso Dios nos concede la salvación gratuitamente, en quien ten redención por su sangre. Él perdonó nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero debemos creer en Jesús y tener fe en su poder para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos. El corazón de Dios suspira por sus terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido el cielo en un don, la vida, la muerte e intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo al Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos movilizados en favor de la redención del hombre. Eso es lo que Dios ha hecho, hace y hará por ti si nos entregamos a Él. Gracias te damos, Dios, porque solo en Jesús hay salvación. Solo en Él hay perdón. Él es el único que puede perdonar, es el único que puede interceder y es el único que puede salvar. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.